Salam aleikum, maleikum salam. Mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga. Hoy en un vivo interesantísimo vamos a hablar de un tema que me han pedido varios suscriptores. Y es el tema de los visitantes nocturnos. ¿Qué son los visitantes nocturnos? Son espíritus que nos visitan en el periodo del sueño. ¿Ok? Puede visitarte un espíritu o varios espíritus en el proceso del sueño, específicamente cuando usted está acostado en su cama. Muy pocas personas han estudiado por qué los espíritus desencarnados visitan a los vivos durante la noche en horas del sueño. Es una buena pregunta. ¿Por qué se da eso? A veces la persona que se acuesta en la cama, en su habitación, de forma consciente o inconsciente, atrae algún espíritu. Los espíritus muchas veces no llegan al cuarto por casualidad. Los espíritus llegan porque usted de alguna forma, sea consciente o inconsciente, los ha llamado. Y aquí voy a explicar distintos casos, porque aquí en esto de visitante nocturno hay una variedad de situaciones que surgen. Número uno, y voy a hablar de un caso de una dama. Esta dama estaba divorciada, una mujer de 40 a 45 años, y ella estaba experimentando la presencia de un hombre que la visitaba todas las noches en su habitación. Este espíritu buscaba encuentros íntimos con ella. La descripción que ella me dio de ese espíritu era un hombre moreno, alto de 6 pies. Le estoy hablando como ella lo describe. Y después ella me describió qué tipo de interacción tuvo con ese espíritu. Ese espíritu, este, la primera vez que la visita, ella sintió mucho temor. Pero el espíritu le dijo, tranquila, no te voy a hacer daño. Y entonces el espíritu le dijo, no te preocupes porque yo voy a estar contigo y te voy a dar amor y cariño. Así mismo le dijo. Entonces ella, en vez de negarse a que ese espíritu entrara en algún tipo de interacción con ella accedió. Y en ese espíritu, todas las noches sostenía intimidad con ella. Y entonces la gente me pregunta, Tata, pero ¿eso es posible? La cuestión es que sí.
Porque la sexualidad más que físico es mental. Y ella tenía temor de ese ser que cualquier persona que le tenga temor a los espíritus, ve un espíritu con esa descripción, sale corriendo. Pero ella no. Ella le permitió a ese espíritu ese tipo de relación hasta que ella habló conmigo y me estaba hablando de lo que le estaba pasando. Ella experimentaba todo como si estuviera con un hombre físicamente, pero ella no sabe que ese espíritu es un incubus, es un espíritu que busca intimidad sexual, pero más que intimidad sexual es la energía de ella. Y que básicamente ese espíritu que la estaba visitando estableció un vampirismo energético con ella. Entonces, primero yo tenía que trabajar con ella, porque ella veía esa relación como normal, y no es una relación normal. Una relación de un vivo con un espíritu puede ser nociva para la salud física y mental del vivo, señores. Y aquí este fue el caso. Entonces pues entró un proceso para ella retirar ese visitante nocturno que la frecuentaba todas las noches. Porque ella se sentía cómoda con ese espíritu. Pero ella no sabe que eso tiene unas consecuencias. Ese espíritu estaba drenando su energía vital. Y a la larga o a la corta, eso se iba a ver reflejado en su salud física y emocional también. Pero ella se sentía sola. Ella no podía establecer una relación de pareja. Y ella se sintió cómoda porque tenía un jevo, un novio, que realmente la satisfacía sexualmente, pero estaba interactuando con un incubus. Estas son cosas que son peligrosas. Usted no puede darle acceso a su alcoba a un espíritu de esta índole, porque le podía contar, y ya yo le conté el caso de esta dama, pero le voy a contar el caso de un varón. Estoy hablando de un muchacho soltero, 50 años, tuvo una relación de pareja con una dama que por 5 años, pero esa relación se rompió. Pues él estaba viviendo un proceso de soledad en su vida. Hasta que se aparece una dama de pelo negro. La descripción, le voy a hacer la descripción para que usted vea cómo vienen las tentaciones espirituales. Esta dama viene con el pelo negro, con un cuerpo físico bonito. Era un espíritu de una persona de 45 a 50 años. Vamos a una descripción. ¿Sí? Se llamaba Viviana, porque le dijo hasta su nombre. Ella vino, entra a la alcoba, se le materializó al individuo.
Y ese espíritu le dijo, usted me gusta. Y ahí ella se acercó. Él experimentó esa presencia como si estuviera en cuerpo, en carne y hueso. Viviana empezó a besarlo, empezó a acariciarlo y terminaron en intimidad. Él dice que él ha tenido intimidad con damas, pero jamás con lo que experimentó con Viviana. Que Viviana, pues, bueno, es una cosa bien guay, como digo yo. Que Viviana, lo complació a un 100%. Que él había tenido relaciones de pareja, pero jamás como este espíritu de esta dama que lo hizo sentir como un hombre amado por una mujer. Una cosa, bueno, él te lo cuenta y a uno se le paran los pelos. O sea, era como una experiencia, este, y él llegó el momento en que él se enamoró de ella, de Viviana. Pero Viviana es un espíritu. Viviana todas las noches lo visitaba, lo tongoneaba. Él describe esa relación con Viviana como si ella estuviera en carne y hueso, señores. Entonces, Viviana empezó a llegar en lo profundo del corazón de este individuo. Él trató de representarla. Mandó una persona que le pintara un cuadro de ella. Bueno, él se envolvió, como dicen en el barrio mío, hasta el 8 de basto con ella, con Viviana. Pero aquí pasó algo. Viviana era celosa. Y entonces él, como hombre, pues siempre van a aparecer damas que tengan algún interés por él. Y apareció una dama de carne y hueso que quería tener una relación con él. ¿Ok? Y empezó a salir con él. Pero esa dama empezaba a sentir cosas extrañas. Cuando se montaba en el carro de él, cuando estaban en ciertos lugares, era como algo, ella se sentía bien extraña, como si hubiera una presencia espiritual. Cuando estaba hablando con ella, le daban dolores de cabeza. Sentía como que alguien le daba en la espalda. O sea, cuando ella estableció una conversación con el varón, ella empezaba a sentir cosas negativas. Y eso le preocupó a ella. Y ella se lo dijo a él. Mira, estoy bien preocupada. Porque cada vez que yo hablo contigo, he estado en algunos lugares, en el carro. ¿Sabes? Ya eran unos patrones que se estaban dando. Esta dama terminó indicándole a él su preocupación de lo que estaba pasando. Y él rápidamente obviamente, por su vínculo amoroso con Viviana, estableció que ese era el problema. Viviana estaba celosa. Entonces una noche, todas las noches Viviana entraba por la puerta del cuarto como un espectro. Él se acostaba y Viviana empezaba a acariciarlo, a hablarle.
Y él viene y le dice a Viviana lo siguiente. Le dice a Viviana que por qué ella le está haciendo algo a esta amiga suya. Y Viviana vino y le dijo lo siguiente: tú eres mío y no de ninguna otra mujer. Ahí él estableció una relación con este espíritu que era posesivo. Y él no indagó sobre la vida de Viviana. Y ahí es que hubo el problema. Él no indagó sobre la vida de Viviana cuando estaba en materia. Cuando estaba en esas conversaciones extensas con Viviana, no le preguntó sobre su vida pasada. Y fue una mujer celosa, una mujer que se tornó agresiva con su pareja cuando ella estaba en materia. Básicamente, en el lenguaje que ustedes ya conocen, una psycho. Y ella fue más allá. Ella le dijo: si tú sigues con esta dama, básicamente le dijo que la iba a matar. A ese nivel. Entonces ahí él se preocupó. Y le dijo a la dama, para evitar que pasara algo negativo, le dijo a la dama que no quería continuar con la relación. Y ahí culminó todo. Él, al ver que ya esa relación romántica de alcoba, de esta visitante nocturna que le estaba visitando, ya era una preocupación. Él temía por su vida. Entonces él se comunica conmigo. ¿Cómo trabajamos con esa situación? Entonces había que romper, señores, esa conexión que el joven tenía con Viviana, para que este joven pudiera sentirse libre. Este espíritu estaba utilizando la materia del amigo para satisfacer sus deseos sexuales. Porque los espíritus, a pesar que no tienen cuerpo físico, extrañan lo que es el placer sexual y todas estas cosas. Pero para ellos poder experimentar eso, tienen que buscar una interacción con un vivo. Y a través de la energía de esa persona viva, esa energía vital, pueden cumplir sus deseos. Eso fue lo que pasó. Entonces, pues había que entrar en un proceso de rompimiento. Eso implicaba limpiar la habitación donde este espíritu visitaba. Y específicamente romper esos vínculos psicológicos que él tenía con Viviana. Porque si yo quiero alejar a Viviana de la vida de él, él tenía que romper esos vínculos psicológicos que tenía. Él creó una codependencia de ese espíritu. Y si hay codependencia, la cosa se pone color de amiga brava. Él tenía una relación codependiente con ese espíritu. Y la cosa se pudo resolver. Se tuvo que limpiar la habitación, se tuvo que trabajar con la materia de la persona y se tuvo que trabajar con los vínculos emocionales que él tenía con ese espíritu. Eso
dos casos. Le voy a hablar otro tercer caso. Esta persona yo la conozco en un centro espiritista que yo trabajaba. Cuando yo empecé a desarrollar mi mediunidad, empecé 2 domingos al mes a visitar un centro espiritista en la área metropolitana aquí en Puerto Rico. Y conocí una señora. La señora, este caso se lo voy a decir, y usted va a decir, esto es preocupante. La señora iba a este centro espiritista y la señora en una reunión que yo estaba con otras mediunidades, habló que ella durante la noche tenía intercambios sexuales con 4 espíritus varones. Así mismo lo tiró en la reunión y la directora del centro abrió los ojos así. La señora practicaba la santería y ella decía que venían unos morenos a su cuarto y que ya usted sabe, que iban al mambo. Y que ella estaba feliz con ellos y que, mire, lo más que le chocó a todo el mundo es que ella describió que esa relación era había más de 10 años en eso. Obviamente se veía que la señora, su materia se iba deteriorando, porque en el fondo estas relaciones con los espíritus terminan afectando tu cuerpo energético, señores. Termina afectando a tu cuerpo energético. Y ella empezó a deteriorarse en su condición física y mental por esa relación nociva con estos 4 morenos que la visitaban. Y ella, yo le dije, no me cuentes lo que tú haces con ella, no me interesa, ya yo me imagino qué es lo que hay ahí. Entonces, a ella no le importó un pepinangolo, como digo yo, de que estaba estableciendo una relación con unos íncubos, porque en el fondo eran unos íncubos. ¿Íncubo? ¿Qué es incubo? Voy a explicar esto porque mucha gente no sabe. Los íncubos son espíritus masculinos que establecen una relación nociva con una dama. Las sucus son mujeres que establecen una relación establece una relación nociva con un hombre, con un varón. Y el propósito del sucus y del incubus es tener intimidad sexual con la persona. Pero en el fondo lo que es un vampirismo energético. Son espíritus que todavía tienen apegos al cuerpo, al placer sexual y a otras cosas. Y utilizan el cuerpo de una persona para poder cumplir con esos deseos. Bueno, este caso se lo conté así. Conté de esto porque estos son los casos más comunes. ¿Quiénes son las víctimas de los visitantes nocturnos? Muy buena pregunta. Las personas que pueden estar en contacto con este tipo de espíritus que visitan en la noche, espíritus desencarnados, son hombres y mujeres solteros que no tienen pareja, que tienen una vida de trabajo, de estudio y no tienen pareja. Una mujer viuda también puede ser una persona idónea para visitas de estos seres espirituales. ¿Ok? Específicamente son personas que al no tener pareja tienen su energía sexual bastante elevada y eso llama la atención a estos seres espirituales. Y por esa razón es que se acercan en la noche
y le van a hacer y le van a dar una visita a usted, ¿ok? Entonces, ese es el propósito, por qué esos espíritus se acercan a estas personas. Buscan gratificación sexual utilizando la materia del vivo. Pero voy a hablar otras variantes de los visitantes nocturnos. Y voy a hablar cuando un espíritu del bajo astral, un espíritu específicamente un espíritu que en su vida material maltrató a mujeres. Yo conocí un caso de una señora que se levantaba todas las mañanas con moretones en el cuerpo. Ella creía que era un problema de salud, pero no era un problema de salud. Un día se levantó y en sus glúteos tenía hematomas. Y en esta parte del estómago tenía como si le hubieran estado dando golpes. La persona estaba preocupada. La persona fue al médico. El médico dijo: ¿quién te agredió? Vamos a hacerle una querella a esta persona. Y ella le dijo: no, a mí no, nadie me ha dado. Pero esos son golpes. El médico le decía: esos son golpes. ¿Cómo es posible que tú me digas a mí que eso no, que nadie le dio a usted? Son hematomas, golpes por una persona. Dime quién fue y vamos a hacer una querella. Y ella le decía: me sostengo de que esos golpes no fue por una persona. Entonces, y el médico se puso nervioso porque no sabe, pero dime, si no es una persona que te dio, pues ¿cómo es? ¿Cómo fue que pasó eso? Pero el médico pues dijo: mira, hay situaciones donde las personas pueden presentar hematomas, puede ser algún problema físico que hay ahí. Él le hizo todas las baterías de laboratorio y lo que él creía que podría ser una condición física no lo era. Dice: ahora estoy bien preocupado porque te he hecho los laboratorios y resulta ser que usted, la condición que creíamos que usted tenía por esos hematomas, pues no es. Él creía que era un problema hematológico de sangre y esas cosas. La cuestión fue, el médico sigue insistiendo qué es lo que estaba pasando. Hasta que ella le dijo que cuando ella se levantaba por la noche, pues salía con una serie de hematomas. ¿Qué dijo el médico? Esto es un problema psiquiátrico. Y el médico le hizo un referido a un psiquiatra. Ella entendía que no era un problema psiquiátrico, pero el médico le dijo: por la noche usted a un nivel inconsciente se está autoagrediendo. Pero es interesante porque ella tenía golpes en los glúteos, que es bien difícil que usted se dé un golpe ahí con sus propias manos. ¿Sabe? Hay unas cosas que no tenían explicación. Pero el médico dijo: si no es nada físico, es algo mental. Pues la mandó a un psiquiatra. El psiquiatra le dio unos medicamentos, le dijo que eso puede ser un tipo de autoagresión por algún disturbio emocional, y le dio unas pastillas y 20 cosas para que ella pudiera manejar eso. Pero es interesante la cosa.
La agresión fue más fuerte desde que ella empezó a visitar los médicos y empezó a ver más golpes en su cuerpo. Ya ahí era preocupante. Con todo y antipsicóticos y medicamentos que le daban a ella, se levantaba por las mañanas con los golpes. Para que usted vea. Entonces, ella pone una cámara en su habitación y se graba de noche. Ella ve, interesante, en esa grabación, ella ve que la sábana donde ella se arropa empieza a levantarse. Sube y se levanta, sube y se levanta. O sea que la sábana estaba moviéndose en la cama. Pero en el video no se veía. Y esa noche sí tenía golpes nuevos en su cuerpo. Y se grabó en un video y ella en ningún momento se estaba autoagrediendo. Ya ella entendió que había algo espiritual. Y entonces se empieza a trabajar con esta situación. Y empieza a describir el escenario donde se dan estos ataques espirituales. Esto era un ataque espiritual, eso no había duda, que está catalogado como una presión espiritual. ¿Qué se trabajó aquí? Número uno, cuando yo sé de este caso es que ella me manda una foto. La persona yo la conocía, la persona, no puedo dar muchos datos porque pues, no quiero divulgar la persona, dar más información de la... Pero les he contado toda la historia. Ella me manda una foto a mi computadora a través de un correo electrónico y yo veo lo que le está pasando. Entonces, ahí se trabaja, se hace un plan de acción de manera urgente. Número uno, había que crear un círculo de protección en la cama de la persona. Se hizo un círculo, un cuadrante de protección. Se colocaron unas cosas en esa habitación. Se limpió esa habitación energéticamente. Porque había unas energías en ese cuarto de una entidad maléfica. Era un espíritu desencarnado, pero un espíritu que estaba inclinado hacia la maldad. Y una de las características en la investigación es que este espíritu era una persona fallecida que se dedicaba a agredir a las mujeres. Él, cuando tenía una intimidad con las mujeres, terminaba agrediéndola a las mujeres. Y en el fondo de esas agresiones estaban basadas, y esto él lo estaba haciendo a consecuencia de que en su niñez fue abusado sexualmente, y cuando lo abusaban sexualmente lo agredía, y él terminó transmitiendo ese comportamiento a nivel como espíritu a otras personas. O sea, ese espíritu no agredía a las mujeres por agredirlas. Muchas veces la gente dice, no, porque el tipo es machista, que si el tipo esto, lo otro. No tiene que ver nada más con machismo. Tiene que ver que él fue una víctima también de la agresión física y sexual. Y esta persona de víctima pasó a opresor.
Y eso fue lo que pasó. Pero ¿qué pasó con esta dama? Rompimos esa relación de ese espíritu energética con ella. Desimantamos, esa es la palabra. Empezamos a trabajar energéticamente con la habitación. Empezamos a trabajar energéticamente con ella. Y empezamos a hacer un círculo de protección para que este espíritu no la buscara más. Y se logró favorablemente que este espíritu dejara de visitarla. Y establecimos, hay muchas formas para aislar a la persona de estas entidades negativas, y resultó un éxito. Ella me agradeció mucho toda la información y los conocimientos de cómo lidiar con esto, y la cosa terminó súper bien. Se acabaron las agresiones, se acabaron todo este tipo de problemas que estaba experimentando la persona. Cuando le pusimos unos círculos de protección a la persona, empezamos a limpiar energéticamente la habitación y empezamos a poner ciertas sustancias que las entidades de esta índole, específicamente astral, no toleran. Ahí se vio el cambio significativo en la vida de la persona. Otra cosa que quiero hablar de los visitantes nocturnos. Estoy hablando casos que son bastante fuertes, y hay casos de los que no conocemos que pueden ser buen objeto de estudio. Hay espíritus que entran a tu alcoba cuando tú estás durmiendo porque te confunden con algún familiar de ellos, y vienen y te visitan y empiezan a llamarte por un nombre que no es el tuyo. Y ese espíritu tú le explicas 2 y 3 veces. En el sueño tú vienes y dices, yo no me llamo fulano de tal, vamos a decir, me está llamando Virgilio. Virgilio, yo no soy Virgilio. No, tú eres Virgilio. No, yo no soy Virgilio. Tú me estás confundiendo. Hay espíritus que te visitan durante la noche porque te confunden con un familiar. Entonces tú tienes que, entre despierto y dormido, hablar con ese espíritu y explicarle que tú no eres el tal Vigilio ese, pero él dice que tú eres Vigilio. Entonces ahí uno tiene que empezar a orientar ese espíritu de que tú no eres la persona que él dice que tú eres. Y esos casos, pues, más fácil de trabajar porque es un espíritu que llega a tu habitación por confusión. Eso es bien importante. Otro segundo caso que voy a hablar, que tiene unas particularidades también. Que en la habitación, esto pasa mucho cuando usted se muda a un apartamento, y en esa habitación donde usted duerme se utilizaba para invocar espíritus. O sea que era un cuarto que lo utilizaban para hacer reuniones espiritistas o cualquier tipo de actividad ocultista, no importa. Puede ser hasta la ouija, puede ser cualquier tipo de práctica espiritual. Y que se ha abierto un portal en ese cuarto. Eso es una particularidad porque ya eso pasaría a ser una infestación espiritual. Ese cuarto está contaminado, ese cuarto, y si hay espejo, aumenta esa actividad. Porque los espíritus entran y salen a través de un espejo espiritual que hay ahí. Un espejo
que es como un portal. Entonces, ¿qué pasa? Eso se puede trabajar. Hay que limpiar esa habitación completamente, señores. Se tiene que limpiar esa habitación para remover toda esa energía que está en esa habitación, removerla para que la persona cuando se acueste ahí duerma tranquilamente. Porque esa habitación está trabajando como un portal de espíritus oscuros. Y depende del tipo de práctica espiritual que hacía la persona en esa habitación. Porque si era una práctica de satánica, pues la cosa es bastante grave. O que la persona trabajaba con espíritus oscuros, ¿sabes? Entonces, para poder retirar ese tipo de situación de esa habitación, hay que hacer unas limpiezas energéticas, tanto a la persona que está durmiendo allí como a la habitación y completamente a la casa. Porque la casa se convirtió en una infestación espiritual. O sea, básicamente una contaminación espiritual que hay que retirar de ahí. ¿Ok? Entonces, lo importante aquí es lo siguiente. Si usted va a comprar una casa, un apartamento, usted tiene que investigar la historia de ese apartamento. ¿Quiénes vivieron en ese apartamento? ¿Qué prácticas espirituales esa persona hacía en ese apartamento? Pero más que nada, si surgieron eventos trágicos en esa habitación. Y aquí voy a hablar de un fenómeno que no tiene que ver nada con espíritu, pero en la parapsicología se ha estudiado a la saciedad. Esta persona dormía en esta habitación y de momento sentía la voz de una persona asfixiándose. ¡Oh! ¡Oh! Y oía esa voz de esa persona como que le faltaba aire, que como que estaba ahogándose. Y él escuchaba esa voz de esa persona como con falta de aire y le preocupaba. Y abría la ventana, miraba para afuera, se metía en la sala, en el comedor, a investigar de dónde provenía ese sonido. El sonido provenía de la habitación donde él estaba durmiendo. Y entonces se acostaba a dormir y escuchaba la voz de: no quiero vivir más, no quiero vivir más. Y el tipo decía una palabra soez y él escuchaba eso. Vuelve, se levanta, mira para afuera del, de la ventana del condominio a ver si alguien es, o el vecino de al lado estaba diciendo algo, y todo estaba tranquilo. Caminó toda la sala, el comedor, el baño, nada. Entonces, cada noche, eventos, eventos y más eventos de este espíritu lamentándose, diciendo que no quiere vivir más. Y eso lo escuchó 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Y la persona asfixiándose. Como escuchaba la voz de una persona como que le faltaba el aire. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Te voy a explicar. No era un espíritu. Era un efecto que se llama impregnación psíquica.
¿Qué pasa? En esa habitación donde dormía esta persona ocurrió un suicidio. Esta persona no conocía ese evento que pasó en ese apartamento. Pero los vecinos más antiguos del condominio sí sabían lo que había pasado ahí. Fue una persona que se privó la vida a través de ahorcamiento. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Ustedes dirán, no, ese era el espíritu de él que él estaba ahí. Bueno, hay casos donde el espíritu de un ahorcado puede estar en un lugar, pero este no era el caso. Aquí lo que pasó fue el evento del acto suicida de esta persona. Esta persona se ahorcó en la habitación, la policía vino, removió el cadáver y aquí, pues uno parte de aquí. Aquí terminó todo, no terminó todo. La energía de esa situación, específicamente de ese suicidio, esa energía de, de eh, quedó impregnada en esa habitación. La voz del ahorcado quedó impregnada psíquicamente en esa habitación. El gemido de ahorcamiento que él tenía cuando se estaba quedando sin aire era la voz del que quedó impregnada en la pared de esa habitación. ¿Y qué pasa? Por una o varias situaciones de la persona que está durmiendo en esa habitación, este fenómeno salía. No salía todo el tiempo, salía en ciertos momentos. Pues ¿qué pasa? La energía de la persona que se suicidó quedó plasmada en la estructura. Eso se llama impregnación psíquica. Que si la persona no tiene conocimiento de este fenómeno parapsicológico, puede decir que es que el ahorcado todavía está ahí. El espíritu del ahorcado está ahí. No. Eso, la impregnación psíquica puede llevar a personas a equivocarse, a entender que hay una entidad, un ser espiritual en ese lugar y la realidad es que no, esa persona que se suicidó no está ahí. Lo que está ahí es la energía del acto suicida que él hizo ahí, que quedó impregnada en la pared. Toda, por ejemplo, asesinato, suicidio, incidentes de violencia doméstica, todo que se haga en una habitación queda plasmado en esa habitación. Ahí se aplica lo que hablamos de impregnación psíquica. Y le voy a hablar más profundo sobre esto, de la impregnación psíquica. Porque fui a muchos sitios a investigar sobre esto. Y uno de los casos que voy a hablar es una pareja recientemente casada. Se va a vivir a este apartamento. El primer mes, esta pareja vivió un infierno. Un infierno porque de ellos tener una buena relación de pareja, empezaron a haber incidentes de violencia doméstica entre ellos. Para cualquier persona que trabaja con la violencia de género, para cualquier persona que trabaja con este tipo de situación, pues dice, pues, el patrón de maltrato, porque el hombre fue criado en un ambiente machista y 20 cosas. Esa es la explicación clásica de este tipo de cosas, pero no ven la parte espiritual. Esta pareja se metió a vivir en un apartamento donde hubo una secuencia de parejas que vivieron ahí. Empezó por una situación
la primera pareja que vivió ahí, esto se investiga porque se va con vecinos viejos de esos apartamentos que conoce la gente que vivió en ese apartamento. La primera pareja que vivió allí terminaron separados porque ahí hubo hasta agresiones físicas de la pareja. Okay. ¿Qué pasó ahí? La energía de esa primera pareja quedó impregnada en la pared de la habitación, del apartamento. Brotes de agresividad, brotes emocionales, ira, histeria, todo lo que sea que la persona asuma un comportamiento reactivo, toda expresión emocional fuerte queda impregnada en la estructura de ese apartamento. Eso fue lo que pasó. Esa primera pareja terminaron separados y ellos se agredieron mutuamente. Bueno, eso fue un desastre. La persona que contó la historia, él vivía en esos apartamentos y él tenía conocimiento, era de estos vecinos que sabía la vida de los vecinos que vivían al lado. Pues este matrimonio terminó con Rosario de la Aurora, divorciado y hasta con órdenes de protección. ¿Qué pasa? Abandonan este apartamento, regresa otra pareja y pasa la misma situación. Esta pareja empieza a tener discusiones, insultos. Pues la cuestión fue que terminaron separados. No terminó en un episodio de agresividad mayor, pero frecuentes discusiones. Esta pareja se separa y se va del apartamento. Son dos parejas. Una tercera pareja va a vivir a ese apartamento. Aquí hubo agresiones físicas, hubo insultos. Esta relación fue bien hostil, hasta tal punto de que un par de veces la policía tuvo que entrar al apartamento. Terminó en lo mismo. La pareja abandonó el apartamento. Son tres parejas. Y ahora hablo de la cuarta pareja, que es la del caso que estoy hablando ahora. ¿Qué pasó ahí? Ese apartamento se llenó de una energía nociva, producto de estos brotes emocionales de estas parejas que estaban manteniendo una relación de violencia doméstica. La primera pareja dejó esa carga energética nociva en el apartamento. La segunda pareja que va a vivir ahí se afecta de la energía que dejó la primera pareja que vivió ahí, y así sucesivamente. Cuando vienes a ver, creas una bola energética nociva en ese apartamento que afecta no solamente a una pareja, cualquier persona que vaya a vivir ahí. Hasta puede vivir sola y esa energía le va a afectar. Porque esa hostilidad, esa negatividad la puede llevar a su trabajo. Porque esa persona está en una contaminación energética. ¿Por qué? Esto es lo que le llamamos una impregnación psíquica severa. Un apartamento que requiere ser limpiado energéticamente. Eso implica desde limpiar toda la habitación hasta hacer un sahumerio. O sea, hay que hacer una limpieza profunda en ese apartamento para retirar esa energía oscura que ha quedado impregnada en esa estructura
estructura. Y entonces, usted tiene que tener mucho cuidado porque la violencia doméstica, a veces nosotros culpamos al varón, a la dama, y a veces hay una situación paranormal que está pasando en la habitación o en el apartamento de esa pareja. Al tener contacto con esas energías nocivas, producto de otros incidentes que pasaron en ese apartamento, esas personas son víctimas de esa energía acumulada en ese apartamento. ¿Y cómo se resuelve eso? Primero investiga. Por eso es que es importante saber la historia. Si usted se muda en una casa vieja, usted tiene que saber quiénes eran los que vivían ahí. O en el apartamento que usted va a vivir, quiénes vivieron en ese apartamento. Si surgieron tragedias, incidentes, accidentes, todo eso usted tiene que tener conocimiento. Porque vuelva a repasar esto. Impregnación psíquica. Energía acumulada en la estructura de una habitación o de una casa. Esa es una realidad. Otro asunto. La impregnación física puede dar la impresión de que hay una presencia espiritual en la habitación. Y no es que hay un espíritu. Porque una de las características también de la impregnación psíquica es que pueden darse fenómenos de espectros espirituales que salen en la habitación. Y le voy a explicar. Yo visité una casa donde se daba un fenómeno. Una pareja vivía en esa casa y por las noches veía una viejita que salía de una parte del pasillo y cruzaba todo el pasillo hacia afuera, hacia la sala. Y la señora de la pareja, el esposo lo vio, la esposa vio también eso. Era un espíritu, aparentemente un espíritu. La silueta de una mujer mayor, envejeciente, una mujer de tercera edad, caminando por el pasillo. Y ese evento lo vieron varias ocasiones esa pareja. Cuando se investiga la historia de la residencia de estas personas, resulta ser que en esa estructura donde vivía esta pareja murió una señora de tercera edad con las características bien parecidas a las que las personas que vivían allí testificaron. O sea que, pero no era un espíritu. Es una imagen producto de una impregnación psíquica. ¿Por qué? Porque esta señora, cada vez ella tenía, esta señora fallecida. ¿Por qué se da este fenómeno? Esta persona fallecida, esta señora mayor de tercera edad que murió en esta estructura, tenía la costumbre de desplazarse en ese lugar y dejó plasmada su energía. Entonces, todavía esa energía se desplaza de un lugar a otro. Y por eso
la esposa ve ese fenómeno, el esposo ve ese fenómeno, no le estaba afectando a ellos desde el punto de vista, porque eso es una de las características de este tipo de fenómenos. Si hubiera sido una entidad espiritual, ellos tuvieran algún tipo de efecto físico, pero no. Es ver el espectro moviéndose de un lugar a otro sin más situación. ¿Y qué pasa? Eso tiene una explicación. Una impregnación psíquica donde la persona fallecida estaba habituado a moverse de un lado a otro en la habitación o en el apartamento, y esa energía quedó atrapada en ese pasillo. Cuando nosotros tirábamos fotos en los lugares, aparecían entidades, y resultaba ser que cuando las personas analizaban la foto, esas entidades habían sido vistas en otras ocasiones. Pero no todo lo que se aparece de esa forma son necesariamente espíritus. Y una impregnación psíquica puede darte la falsa impresión de que es un espíritu desencarnado que está activo en una habitación. Y no es así. Y aquí en este caso, obviamente tú te das de cuenta porque este fenómeno de esta viejita de tercera edad moverse de un lado a otro, pues no creó otras situaciones en esa pareja que vivía en la habitación. Entonces, por eso es importante, si un palero que no tenga conocimiento de este tipo de manifestaciones paranormales, pues va a decirte con un muerto oscuro, te va a decir, no, 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 no. Hay fenómenos que pueden dar la impresión que es un espíritu, pero es una impregnación psíquica. Y la impregnación psíquica puede manifestarse auditivamente y visualmente. Tú puedes escuchar voces o puedes ver cosas. Así que si usted está experimentando las cosas que yo he hablado en este video puede ser más largo del usual. Pues, si usted ha tenido fenómenos paranormales a los que yo he descrito en este video, pues puede comunicarse conmigo y podemos discutir los detalles de cada situación en particular. Sí hay presencias espirituales que se presentan en el alcoba de una dama que viva sola o un caballero que vive solo, como también presencias espirituales en la habitación de una pareja. También pasa. Pero también hay presencias espirituales y también se da el fenómeno de la impregnación psíquica. Por lo tanto, hay que, número uno, en estos casos hay que investigar varias cosas. La primera, la gente que ha vivido en esa habitación o en ese apartamento o en esa casa. Investigar si ha habido eventos violentos en la casa, o muertes, o accidentes. Y también explorar qué efectos físicos o emocionales tienen las personas que están en ese lugar. Sea la persona que vive solitario en esa habitación o en ese apartamento o una pareja. Porque los visitantes nocturnos, la experiencia mía es que se da mucho con personas que viven solas. Pero también
ha habido visitantes nocturnos que han estado creándole problemas a una pareja de matrimonio, una pareja matrimonial o una pareja que convive. Eso se ha visto también. Pero hay que ver por qué ese espíritu está molestando, inquietando a esa pareja que vive ahí. Así que esto es un tema complejo. Yo lo que trato de dar es una introducción de este tema bastante profundo, y que cuando se investiga este tipo de escenario requiere investigar hasta el más mínimo detalle. Salam aleikum, aleikum insala y que Sambil Akutare. Pueden verme en Facebook. Yo tengo un grupo en Facebook. Tengo un grupo en WhatsApp. Y en mi canal del Sendero del Palo Monte en YouTube, donde hablamos estos temas interesantes. Espero que haya sido de su agrado y complací a los suscriptores que querían que yo hablara de este tema. Yo dudo que algún palero te pueda explicar esto. Siempre te van a decir, no, eso es un endundu, en un endoki, ¿sabes? La misma, siempre atribuyen a eso a los endoki. El mundo espiritual no es solamente endoki, hay endundu y hay espíritu. Los espíritus tienen distintos grados de bondad y grados de maldad. Bueno, hasta aquí terminamos. Salam aleikum, aleikum sala.